Lecturas Asombrosas es presentado por Lectores en Tránsito. Aquí no nos importa el género, época o autor de un texto, siempre y cuando se convierta en una lectura asombrosa. Desde este momento, te dejamos con Ángeles Barrera y asombrosos invitados por Radio USEC. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Estamos ya a jueves 11 de julio y en nuestro segundo programa de nuestra temporada número 29, número 29, celebrando los 6 años de Lecturas Asombrosas, siempre a través de Radio Universidad SEC. Y en estos días fríos, con esta onda polar que llegó a la capital, con mucha calidez, quiero que disfruten la conversación que tenemos con nuestra invitada de hoy, a quien saludo, Francisca Izquierdo. ¿Cómo estás, Francisca? Bienvenida a Lecturas Asombrosas. Hola, estoy muy feliz de venir a conversar contigo. Lectura Asombrosa es un programa realmente que aporta en la cultura, así que estoy feliz que me hayan invitado, me siento feliz. Muchas gracias Francisca por regalarnos este tiempo. Quiero contarles que nos convoca. Francisca ha publicado su primera novela y desde ya le vamos a solicitar que siga escribiendo. Vamos a hablar sobre el proceso de escritura de Nosotros en la Arena, publicado por Zigzag, ¿cierto? Que es su primera novela, que tiene que ver con un tema, ¿cierto?, muy humano y reflexivo, que es perder a un ser querido, ¿cierto? El proceso del duelo a través de una historia muy cálida y muy tierna, según mi punto de vista. Así que quédense aquí en Lecturas Asombrosas, vean muchas veces esta conversación, porque estoy segura que nos va a dar ese calorcito necesario que necesitamos en estos días tan fríos, y también la posibilidad de reflexionar sobre cómo enfrentar el doloroso paso de la pérdida de un ser querido. Así que bienvenida, Francisca. La voy a presentar primeramente y luego les voy a hacer una invitación. Francisca Izquierdo es una profesional multidisciplinaria con una sólida formación académica, licenciada en Letras por la Universidad Católica y diplomada en Psicología Positiva por la misma universidad. Su bagaje académico le ha permitido desarrollarse ampliamente en el campo de las humanidades. Su especial interés y atención por el desarrollo personal la llevaron a participar de programas y talleres de creatividad impartidos por la Fundación Mustakis. Desde entonces se dedica también a las artes visuales, utilizando técnicas mixtas sobre tela y escultura. Es directora de la plataforma Arte Urbano desde el año 2001, lugar desde el cual ha liderado diversos proyectos culturales y artísticos con el fin de promover el arte en distintos ámbitos. Además, actualmente dirige talleres de lectura o clubes de lectura, también de lo cual vamos a hablar. Y como ya les había comentado, Nosotros en la Arena es su primera novela. Francisca, si me permites, antes de empezar a conversar contigo, quiero hacer una invitación para ti y también para quienes nos están viendo y escuchando, ¿cierto? Se acerca el 25 de julio y en Editorial Aquí en La Luz de lo Invisible Ediciones están muy felices de poder juntarse, ¿cierto?, con lectores ávidos en esta presentación de la primera novela de la escritora Verónica Feliú, Un chal para arroparlas, que se va a realizar el jueves 25 de julio a las 7 de la tarde en el auditorio del Espacio SEA de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, aquí en Santiago de Chile, Antonio Belet 314. A las 7 de la tarde nos vamos a reunir ahí. Y también para quienes están fuera de Santiago y fuera de Chile, está también el formato Zoom sincrónico, así que por favor anoten el correo electrónico aquien.laluzdeloinvisible@gmail.com para inscribirse y poder participar con Verónica, que va a viajar desde Estados Unidos especialmente para reunirse con los lectores de Un chal para arroparlas. Así que también es una novela para apapachar el corazón. Así que todos y todas invitados. Bien, Francisca, estamos en la efervescencia de tu primera novela, Nosotros en la Arena, que fue presentada, ¿cierto?, al público el 2 de mayo. Y para empezar a conversar contigo, quiero preguntarte lo siguiente. Sabemos que la narrativa, el cuento y la novela, o las historias que queremos contar, siempre se gatillan
o por los personajes o por la trama. En el proceso de escritura de Nosotros en la Arena, ¿qué fue lo que gatilló esta historia? ¿Qué fue primero? ¿La historia como tal o alguno de los personajes tan queridos y reconocibles de la novela? Mira, en el caso de esta novela, son los personajes el primer gatillante. El extrañamiento mío como persona frente a diferentes personajes, algunos basados en parte en la realidad, que yo después ficcionalicé, o sea, personas conocidas por mí, que, que encontré interesantes, como el personaje del padre, el personaje de la madre y de la protagonista. Y el hecho que gatilló fue el duelo del padre, que en este caso fue el duelo de mi padre, y yo resignifiqué a través de la escritura, y de ahí partió todo. O sea, estos personajes son enigmáticos, que son cautivantes, que tienen un pasado que la hija no conoce, eh, y que tomaron decisiones en el pasado. Esa fue la motivación, entenderlos a ellos como personajes sin prejuicio, que son producto de una época, de una sociedad, y también de una escena familiar en el origen. O sea, todos venimos de una historia familiar que nos condiciona. Entonces, para mí fue eso, profundizar en los personajes. Y después vino la historia. Una vez que profundizaste en los personajes, ¿por qué decidiste que esta historia tenía que estar narrada en primera persona? Mira, porque el narrador en primera persona te permite conocer la interioridad, los pensamientos, meterse en la cabeza, en los sentimientos que suscita el duelo y el amor, todas las cosas que pasan en mi novela, en la historia. Y era el más adecuado por eso, porque muestra como una visión de mundo, de la realidad, que solo la puede mostrar un yo. La podría ser un narrador en tercera persona, pero estaría muy fuera de los personajes. Entonces me pareció que el más adecuado era el yo, o sea, la literatura del yo, de lo que le pasa, eh, y profundizar en eso, como te decía. Resultó cómodo, la primera persona. Sí, y sabes por qué para mí es importante, porque la conmoción que nos llevamos como lectores es que vamos acompañando, ¿cierto? A Sara, que es la protagonista, la vamos acompañando eh, desde que desde la primera frase, ¿cierto? En que nos llama la atención, ¿cierto? O nos dice la fecha en que murió su padre. Todo parte de ahí. Pero ya ha pasado un tiempo de la muerte, no es algo tan reciente. Y me llama la atención porque además de tener un narrador en primera persona, la historia, como tú nos las presentas a los lectores, es de una calidez, a pesar de que el tema, como ya lo dijimos en un principio, es tan fuerte, la pérdida de seres queridos, sobre todo cuando son, ¿cierto?, los progenitores, o los hijos, o la gente que está más cerca del núcleo familiar. Y ¿por qué me llama la atención el narrador en primera persona? Porque además encontramos pasajes en la novela, no solo de los acontecimientos o de lo que está viviendo Sara en este caso, sino que cuando ella nos hace entender sus elucubraciones o lo que está sintiendo, lo hace de una manera muy poética. ¿Cuánto influyó en ti la poesía para darle voz a Sara? Mira, la poesía a mí me gusta mucho. En verdad me siento muy cómoda, muy inspirada por los poetas, y he leído bastante poesía. Y lo que me sale a mí es eso, una manera de escribir poética, cuando en el momento de ponerme a escribir. Y en este caso, lo que yo quería era que este yo contara desde un lenguaje cargado, o sea,
que no fuera el lenguaje plano de que cuenta una historia, sino que estuviera cargado como de sentidos. Y eso lo da la poesía. Entonces, busqué qué tipo de frase, qué tipo de oraciones tiene que decir, qué tipo de palabras son las que usa Sara, qué tipo de adjetivos. Y todo eso me llevó a construir un tono poético, poético que rimaba con los sentimientos de ella. Entonces, muy ad hoc para expresar sentimientos que son tan inexpresables. Entonces, el lenguaje eh, lleno de sentido de lo poético ayuda a expresar los sentimientos. Francisca, así como te ayuda a ti a escribir, a los lectores nos ayuda a empatizar con Sara. Digamos que la historia está en el contexto de una familia, ¿cierto?, chilena. Sucede en tiempo de verano al sur de Chile, en un lugar que es paradisiaco y que uno debería pensar le otorga paz a nuestra protagonista, y que a medida en que nos vamos sumergiendo en la cotidianidad que ella vive, vemos que no es tan así, no es tan así. Quiero que nos hables del doble juego que hay en esta novela, este juego de espejo, en que conocemos en una primera parte de la novela, conocemos a los progenitores, ¿cierto? A Elena y a Ismael, con todo lo que significa para una mujer adulta recordar la infancia. Y en un segundo momento, cuando ya tenemos a estos dos personajes en el corazón del lector, cómo la protagonista proyecta eh, las carencias con su madre o la abundancia y la carencia con sus padres, con sus hijos. Y cómo eso también es una lección para los lectores. ¿Cómo Claro, lo estructuraste así o se dio sí, sí. naturalmente? No, no, no. Era un poco la intención esa de mostrar este extrañamiento frente a cómo nos moldea la vida de los padres también a nosotros y quizás a los hijos de nosotros, o sea que traspasa generaciones. Eh, el protagonista tiene miedo de repente de que su hija haya sacado características de la abuela, por ejemplo, y que vaya a cometer esos errores. Entonces se produce ese espejeo con el pasado. Y ahí, bueno, como estábamos diciendo, el lector se identifica mucho con la protagonista. Me han escrito lectores que han dicho, esta frase refleja lo que yo sentí en un momento, porque lo que siente Sara lo puede haber sentido mucha gente. Entonces, son cosas, el duelo es algo que todos vivimos. Y entonces la protagonista vuelve al pasado, como se hacen los duelos, vuelve al pasado, encuentra esas historias que son desde que ella existiera, siquiera como hija de Ismael y Elena, y, y, se, y como espejo se pregunta, eh, yo cómo estoy viviendo mi vida, porque una mujer en edad mediana que se cuestiona su pasado, su futuro y que la muerte ya se le presenta como algo tangible. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo con mi marido? ¿En qué medida me parezco a mi madre? ¿En qué medida me parezco a lo que hizo mi padre? Eh, y también ve a sus hijos y, y los compara. Entonces, para no hacer spoiler, no puedo contar los finales, pero ella quiere librarlos de un pasado de dolor, quizás de desamor, quiere que tomen buenas decisiones. Entonces está todo el tiempo, y eso fue hecho intencionalmente, viendo cómo ese pasado puede moldear en el futuro y cómo se puede librar de esos traumas. Sí, quiero decirte que eh, a pesar de que la gran antagonista en esta novela es la muerte, ¿cierto? Es una narración muy dulce, muy tierna, porque nuestra protagonista hasta cuando se enoja es amorosa, es templada, eh, cuando algo le irrita, ¿cierto? Es muy preocupada de su entorno, de que la gente se sienta cómoda a pesar de que ella siente que, claro, no la entienden en este gran dolor que tiene.
pero sí la familia la apaña mucho y también eso me gustó. Si la gran antagonista es la muerte, ¿cierto? Porque nos hace reflexionar en algún punto en las pérdidas que cada lector tiene o se proyecta en las futuras pérdidas. Eh, ¿qué tiene, o sea, qué significado tiene para ti el haber utilizado el recurso de tu memoria, ¿cierto? De tus emociones y de tu recuerdo y de tus recuerdos como ficción? Y eso lo dijiste Clara. ya lo conversaste con dos colegas. Entonces, quiero que Sí. profundicemos más sobre eso, porque lo encuentro muy interesante. Claro, lo que pasa es que yo pienso que los escritores siempre usan un poco su historia, no sé si siempre la historia, pero su memoria, sus sensaciones, su estado de ánimo en determinados momentos. Aquí yo sí lo usé, pero como yo pienso, la memoria es también una ficción, o sea, la memoria construye los recuerdos, los edita en cierta manera, borra partes, realza otras. Eh, ya una persona, no sé, un hermano y una hermana pueden diferir en los recuerdos que tienen de una escena del pasado. Entonces, ya estamos para mí, en la memoria ya estamos en el terreno de la ficción. Y bueno, y al ponerlo en un libro se realiza otra edición, que en el fondo uno elige pedazos que vayan a ser significativos para esa historia, para que funcione como una novela y ya trasciende a la cosa personal, ¿me entiendes? Entonces, ahí viene el trabajo de ficcionar, de atar los hilos, de que funcione, y ahí a veces hay que eliminar partes que a uno le resultan muy queridas, pero hay que sacarlas, hay que poder sacarlas para hacer un trabajo creativo serio y, y bueno, y esta memoria es el punto de partida, el punto de partida que ya de por sí es la ficción de cada ser humano lo que recuerda, y después viene ese otro trabajo de que muestre cosas más universales para que los lectores se sientan identificados, que tenga un significado para todos, no solamente para mí, ¿me entiendes? Como que abarque, como te decía yo, refleje una sociedad de una época, que temas que son importantes para todos, como el amor, el desamor, los encuentros, la maternidad, que ya rebasan lo propiamente subjetivo mío. Pero sí fue un punto de partida y yo creo que siempre es un punto de partida porque lo que se pone en el papel, un escritor es su mente, sus emociones. Los encarnan diferentes personajes, a veces se puede encarnar características de un personaje en varios personajes o juntar características de varias personas en otro personaje. Entonces ya no es la realidad, no es propiamente la realidad, es una ficción. Quiero invitarte a un juego ficcional, ¿ya? Como lectora de Nosotras en la Arena, no pude evitar seleccionar frases que a mí me gatillaron, que me Ujú. gatillaron a la reflexión. Entonces, para ir conociendo un poco más a Sara, Sara es la protagonista de Nosotros en la Arena. ¿Qué tal si profundizamos a través de su creadora, ¿cierto? Que es Francisca, la siguiente frase, página 123, ¿ya? Para que nuestros seguidores vayan, ¿cierto? Conociendo a Sara. Página 123. Eh, abro comillas. Creo que aburrir a la gente es peor que insultarlos. Lo encuentro genial. Es más, te voy a pedir permiso para yo utilizar esa frase en ciertas ocasiones. Sí, bueno, es que Sara es una persona muy, muy amable, en verdad. Ella es crítica, es una persona que en su interior siempre está cuestionándose las cosas y está cuestionándose a ella misma, a su entorno, pero en verdad quiere ser una buena madre, quiere ser una buena mujer de su marido, una buena profesional,
y quiere, y claro, y con un poco de humor dice eso, que aburrir es lo peor que se le puede hacer a una persona porque ella piensa eso, que en realidad la vida es muy interesante para ella, como para perder el tiempo con aburrirse. Entonces, y bueno, en el momento del duelo siente como esa distancia de que no la van a entender y de que su pena puede aburrir a los otros, porque en el fondo la muerte es como un tabú y la gente la evita, da miedo por tener un final y que la gente se muera. Entonces, siente que va a aburrir a toda esa gente que está de vacaciones, todas esas personas que lo están pasando bien en el sur, en el lago, que hacen aperitivos, comidas, que salen a navegar, y no quiere enturbiar eso, ni de sus hijos, ni de sus amistades, no quiere, piensa que los puede aburrir con su pena, entonces prefiere, esto lo vive en su interior, todo pasa en su interior, la historia pasa en su interior, la historia de sus padres, eh, la historia de amor, de traición, de la historia de ella. Mm. Hoy Sara se hace tan querible porque dan ganas así como en un momento de ir y abrazar cuando uno está, Ah, cuando uno está leyendo lo que ella siente. En la página 207, Sara nos regala esto que es hermoso, dice, que nos sirve, ¿cierto? Para que uno lo tome en su vida. Dice, entre comillas, se sobrevive protegido en la cotidianidad, mientras por debajo van pasando las cosas que nos perturban. claro, eso que Sara quiere, se da cuenta, sobre todo ahí en esa parte viendo la vida que lleva su madre, Elena, producto de las decisiones que ha tomado, de lo que ha vivido, que uno se puede evadir, reprimir todas las cosas, las penas, los traumas o las preocupaciones, sumergida en un día a día lleno de actividades y de cosas, pero eso no evita que por dentro sigan pasando cosas. Y porque nosotros tenemos como una cajita adentro, que es el inconsciente, y que siempre está ahí actuando. Entonces, si no queremos ver o no queremos mirar de frente nuestros monstruos, como quien diría, nuestros traumas, lo que vivimos, sentimientos que queremos expulsar a veces, igual nos manejan. Entonces, la cotidianeidad sirve a veces como supervivencia, volcarse en hacer las cosas, salir, por ejemplo, en el duelo, seguir funcionando, seguir activa, pero también hay que darse el trabajo de parar y cuestionarse. Por eso Sara, ella se da cuenta de todo esto y es una mujer reflexiva que no actúa a total ya loca, como quien diría, no es impulsiva, como Elena. Mm. Ha Francisca, aprendido de todo lo que ha vivido. sí, Francisca, bueno, y ese aprendizaje, ¿cierto? Sara lo comparte con los lectores y uno puede ir, así como yo, ¿cierto? Anotando ciertas cosas que nos puedan servir o Exacto, porque ahí en el claro, libro los lectores, o sea, justamente en la literatura uno se conecta con esas cosas, que no se conecta en el día a día. Se conecta con esas interioridades, con esos pensamientos, con los sentimientos que están en el interior. Entonces, los libros son una buena vía para conectarse con eso que en el fondo es como el alma y como el inconsciente y lo que domina nuestras vidas en el fondo. así es. Francisca, hay una larga tradición de autores diversos, ¿cierto? A nivel internacional y también nacionales, de escritores que tienen o que han publicado, ¿cierto? Historias bajo la temática del duelo y de la muerte, ¿cierto? ¿Por Sí. qué? Quiero preguntarte dos cosas. ¿Cuáles son tus referentes literarios que quizás no tengan que ver con el tema del duelo? Pero ¿por qué elegiste precisamente este tópico, ¿cierto? Del duelo y la muerte como tu primera novela. Eh, Mira, porque son temas que a uno las rondan, o sea, no es que yo haya elegido yo sola, sino que más bien, como dicen ahí, que se ha dicho mucho, el tema me eligió a mí, porque siempre he tenido esa sensación de enigma de la vida, de que la vida tiene un final
y que tiene una incertidumbre que es difícil de tolerar y que se tolera de diferentes maneras. eh, y que el lector puede ver aquí el proceso en Sara. Y bueno, el vivir una muerte, tener un duelo de alguien importante, te cambia la vida. Realmente yo pienso que no se conoce la vida hasta que alguien que uno quiere mucho se muere en los brazos. Entonces, esa experiencia para mí fue muy fuerte y tuve la necesidad de expresarlo porque uno siente que el mundo cambia, que cae un velo, que realmente está viendo la realidad por primera vez. Y no significa que tú te transformes en un amargado y que no puedas vivir, sino que te da la sensación que por primera vez ves las cosas y la vida como es para poder aprovecharla, para poder distinguir lo que vale la pena vivir y lo que no. Entonces, es el gran tema de la vida, para mí es la muerte, pero mira como como para poder aprovechar la vida, como algo que te ilumina de cómo vivirla y aprovechar el tiempo y aprovechar la vida con los vínculos con las personas, que es lo más importante. Entonces yo me centro mucho en los vínculos, en las relaciones humanas. Sí, y quiero felicitar, Francisca, porque en la novela está bien, tan bien logrado eso, cómo Sara genera los vínculos, cómo los cuida, cómo los contiene, a pesar de que ella necesita mucha contención y lo dice cuando está a la orilla del lago, ¿cierto? Cuando solo quiere dormir, cuando solo quiere, no quiere escuchar a nadie, pero así todo sigue manteniendo este vínculo tan bonito con su familia, su esposo y sus hijos. Eh, Estaba pensando que también tu historia, o sea, la historia de Sara, ¿cierto? La que tú nos regalas a través de esta novela, nos hace también pensar en ese vínculo de en qué punto de la vida, esto no lo dije yo, es algo, no sé si filosófico, pero que siempre se plantea, ¿cierto? En qué punto de la vida de cada ser humano uno deja de ser hijo de sus padres para convertirse en el padre, ¿cierto? De sus padres. Todos en la vida, todos los seres humanos, llegamos a ese punto de inflexión. Eh, y ahí quiero que nos profundices, sin hacer spoiler, ¿verdad? De esta relación de madre e hija, de Sara con Elena. Ah, ya. Eh, bueno, la relación de madre e hija entre Elena y Sara es compleja, es compleja. Sara vivió una infancia difícil y, y es una madre lejana, que era muy joven cuando se casó, entonces que no fue muy madre, no fue muy madre. Entonces, eso le creó muchos conflictos a la protagonista, que fue, en este libro va recordando y va digiriendo, tratando de entender a Elena y también de entenderse a ella, qué le provocó a ella, y va descubriendo cosas de ella misma que después la llevan a, bueno, a un sentimiento compasivo, porque es verdad, nosotros yo pienso que vivimos eh, nuestra edad, en nuestra etapa de la vida, como paralelamente por un lado. Somos siempre niños, somos siempre, Sara siempre se dice en una parte que se siente cuando está con su madre, siempre esa niña como que la madre no la pescaba, como que los ojos de la madre siempre la sitúan en ese sitio. Entonces, en esa medida, ella sigue siendo esa niña, pero a través de la reflexión y de cuestionarse y de recordar y de la vida, de vivir la vida, ella logra como resignificar lo que vivió y tener una mirada compasiva, compasiva. Porque ella no, Sara, si te fijas, no es melodramática, no juzga, trata de no juzgar, sino que de entender a Elena, la madre, de cuáles fueron sus motivaciones y después cuando los padres, la madre, el padre están viejos, es verdad lo que tú dices, se transforman como en hijos, o sea, se da vuelta la ecuación y uno los cuida. Sara cuidó a su padre hasta el último minuto, son ellos los, como se vuelven sus hijos y eso también es un proceso que todos, casi todos vivimos.
y que es duro, pero es con esos cuerpos viejos, enfermos, eh, y creo que en el fondo el amor, el amor entre comillas más grande es el amor compasivo. Entonces, eso pienso yo. Y Sara trata de hacer eso en este proceso de recordar la historia y de darse cuenta de qué pasó con ella, qué pasó con los padres, pero desde una mirada comprensiva. Sí, y yo creo que eso es el gran regalo que tú nos haces a los lectores. Por eso se hace la novela entrañable, uno pareciera que ya como que Sara es una amiga, ¿cierto? Con la cual uno puede también detenerse y decir, oye, con respecto a esto que piensa Sara, ¿qué pienso yo? ¿Cómo puedo cambiar o cómo puedo hacer? Así que no es una novela que esté fuera del ámbito humano, sino que la haces muy, muy humana, pero a la vez muy, muy positiva en el sentido de que no es el extremo, ¿cierto? Al que nunca quisiéramos que ni nosotros ni nadie que conocemos llegáramos al extremo de tanto dolor de tomar decisiones que atenten, ¿cierto?, con la vida de uno. Entonces, en ese sentido también es una historia para compartir, para leerla, para regalarla, para pensar en que nos entrega herramientas. Y yo creo que ahí también tiene que ver un poco tu experiencia, ¿cierto?, en estos estudios de psicología positiva, que hacen que la historia sea entrañable, que sea así como, hoy quiero abrazar a Sara, en este minuto en que nadie la abraza, que ganas de ir y abrazarla. Eh, ¿Eso es algo inconsciente tuyo o también fue porque podrías haber tomado otros caminos en la progresión de la narración? Cuéntanos sobre ese punto. Eh, eh, Mira, los estudios de psicología, como que yo he hecho por gusto, mis lecturas, son todas apuntan al humano, a los vínculos entre las personas, a profundizar en el ser humano, en sus sentimientos. Entonces yo creo que eso se trasluce en lo que escribo y también lo hice a conciencia, siempre pensando en el lector. O sea, cuando uno escribe, tiene que considerar al lector de las primeras líneas, que entienda, como, ¿cómo le puedo explicar? Y eso significó como un proceso de introspección grande. ¿Qué es lo que siento? ¿Por qué Sara siente esto en este momento? ¿Y cómo se lo puedo mostrar al lector y que lo entienda y que se siente identificado? Entonces, en eso me ayudó un poco lo que sé de psicología, pero también lo que sé como experiencia de vida, que es lo que más ayuda, o sea, mirar, vivir, es lo que más te ayuda a vivir tus vínculos, cómo te desarrolla, cómo me desarrollo yo como madre, cómo me desarrollo como hija, lo que veo alrededor mío, personas, cómo se desenvuelven los que están alrededor. Y un poco estudio de la mente humana y de las emociones, estudio de las emociones. Eh, Eso me sirvió mucho. Sí, es una historia para tenerla ahí en el velador. ¿Ah? De repente así cuando, Sí, incluso sin tener que, no está dividida por capítulos, pero sí vienen pequeños epígrafes, ¿cierto? De canciones o de versos. El verso de Oscar Hahn, si es que no me equivoco, es muy sí, hermoso. terremotos. Terremoto, sí. Y hacen que el lector, ¿cierto?, va cambiando el paisaje y también el tono de la novela. Francisca, quiero invitar a que nos regales el fragmento que en tu voz, hoy, jueves 11 de julio, se convierte en nuestra lectura asombrosa del programa. Perfecto. Te voy a leer un fragmento de la página 118, que es cuando Sara habla de su madre, Elena, inc- y dice, incluso hoy, cuando nos vemos, sus ojos la delatan.
chispean si habla de un hombre. Una vez en un café me habló de ese médico que la mira igual que antes cuando eran jóvenes. Necesita esa mirada. Sonrío. A estas alturas de la vida, ¿qué importa? Me alegro de que salga de su pozo. Sé que es de esas mujeres que encuentran su identidad únicamente en el romance. Su mente nerviosa y su cuerpo, atravesado por fuerzas ajenas que no domina, la llevan a preferir las palabras, los sueños y los secretos que tienen que ver con el corazón. Aún conserva ese sueño ingenuo que le copiaba a su hermana Alma de niña, la fantasía tramposa de conocer un gran amor que la salvara. Ese fragmento expresa un poco de cómo es el personaje de la madre Elena y cómo puede ser su historia, porque este libro, quiero decir que no es solo una historia de duelo, sino que también tiene al volver Sara al pasado, ver historias de estos dos personajes, Ismael y Elena, que suceden en Nueva York, que tienen diferentes personajes, muy centrada en el amor, en el desamor, en la traición, y que son muy interesantes y como tú dices, te cambian de paisaje. Entonces hay gente que me ha escrito y me ha dicho que se la ha leído en un día, en 2 días máximo, otras que se ha pasado toda la noche leyendo y la han terminado. O sea que lo cual me indica que los lectores la encuentran de lectura rápida y entretenida, por suerte. Bueno, yo ahí difiero, ¿ah? Porque Ah, yo ahí difiero porque el ritmo de lectura lo da, el ritmo de lectura de un libro es como la conexión del lector con su libro, con el libro. Cuando dicen hoy de lectura rápida, la gente tiende a pensar de que no tiene tanta potencia y al contrario, tu novela, aunque haya lectores que digan que se lee rápido, es justamente porque queremos acompañar a Sara y queremos ver cómo ella, porque todos queremos que salga invicta, que salga entera, ¿cierto? Pero como sí, vamos viendo lo que sucede, porque además está tan bien estructurada entre el pasado y el presente, ¿cierto? Que de repente nos hace pensar, porque los lectores, ¿qué hacemos? Nos vamos adelantando, a medida que vamos leyendo, predecimos lo que puede pasar, o lo que puede venir, o lo que sí, queremos evitar. Entonces, cuando en esas situaciones cotidianas de veraneo en el sur, ¿cierto? Cuando se juntan las parejas y la familia y uno piensa, ay, no, no, que no se... Uno, ¿qué piensa? Que no se repita la historia, que no se repita la historia. sí, 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 Y este esposo tan genial que nos presenta Sara al sí. principio, que uno quiere decir, ¿dónde está el Max de uno? ¿Dónde está el Max de uno? Así como, ¿ah? Y después Mucha gente, va pasando a grisáceo. Eh, sí, no, quiero decir que los lectores le dan el ritmo de acuerdo a la experiencia, lo que gatilla en cada sí, uno. Yo debo decir de que lo leí muy lento, lo leí 2 veces, fui anotando, subrayando eh, las partes que encuentro interesantes, que puedo volcar a mi vida, ¿cierto? Eh, Así que, no, eso quería aclarar. Pero muy bien, sí, sí, cada lector sí, hace de la historia, ¿cierto? Lo que el lector quiere. O sea, sí. tú la Se escribiste, pero ya fue, no es se tuya. fue. Sí, ya no es tuya. Y Bien, lo bonito es ¿no? que invitar también a nuestros seguidores que adquieran la novela para sí mismos y para regalar también. Esta editorial Zigzag está en la página, ¿cierto? Francisca también tiene su página personal donde pueden comprar el Plan izquierdo. Fran Sí, Izquierdo, ¿cierto? planizquierdo.cl. .cl para que puedan conocer más de la novela. Eh, y lo bonito es que también ella es activa en sus redes sociales, así que ahora le vamos a pedir que nos dé sus redes sociales para que ustedes como lectores, ¿cierto? Nuestros seguidores aquí en Lecturas Asombrosas puedan también contarle, preguntarle, replicar. Ustedes han visto lo amorosa que es, lo abierta que es también con el proceso de escritura, que es lo que queremos conocer aquí a través de Lecturas Asombrosas. ¿Cuáles son tus redes sociales, Francisca? Mira, en Instagram es @franizquierdo y
y la página web franizquierdo.cl. Es bien fácil, son las dos Sí. parecidas y me encantaría, lo que más me gusta es tener como comentarios de los lectores. Me fascina ver cómo llegó, porque ese es mi objetivo, como tocar a la gente, que le haya llegado, ahí yo me siento realizada, que tenga un significado lo que escribo. Eso que me demoré en escribir solita durante mucho tiempo, que tenga un significado ahora, que lo revivan los lectores con su lectura, como tú que fuiste anotando, eso me maravilla, amiga. Así que me encantaría que me escribieran en el Instagram, @franizquierdo, que me comentaran. Eso es lo mejor Sí, para mí, sí. para conocer a los lectores. Oye, Y y bueno, ojalá que, que se entusiasmen en conocer esta historia. sí, oye, y Eh, que te entusiasmes tú también, que te entusiasmes tú también en volcar otra historia, ¿cierto? Para tus lectores, como yo te comentaba a un inicio, aquí en Lecturas Asombrosas, no solo hacemos fomento lector, no solo hacemos difusión de las obras, ¿cierto? Que tenemos el placer de leer y de conversar con sus autores, sino que también animar a nuestros lectores a que armen sus bibliotecas por autor. Entonces yo no me quiero quedar solo con la primera novela de Francisca, yo quiero más novelas de Francisca, más historia. no, Así que ya partí, así que no te preocupes que ya estoy en lo siguiente, porque es fascinante. Ahora que retomé esto de la escritura, no lo suelto más. Así que muy ya tengo bien, muchas muy cosas que bien. contar. Y si pasan esos periodos humanos también en que uno se aleja de esa pasión o no hay tiempo, que seamos nosotros los lectores los que estén ahí apoyándote, susurrándote ahí en redes sociales Eso. para que tengamos pronto una nueva historia tuya. Francisca, quiero que dejemos un poquito de lado nosotros en la arena, y que los lectores descubran por qué se llama Nosotros en la arena, que lo descubran a partir de la lectura y aquí no vamos a decir nada, pero No, no. se van a sorprender también con el título. Eh, Mm. lo que nos alejásemos un poco, ¿cierto?, de Nosotros en la arena, porque a mí también me gustaría que te conocieran en todas las dimensiones artísticas y creativas. No solo eres escritora, ¿cierto?, de esta primera novela, haces clubes, tienes 3 clubes de lecturas, que nos hables un poquito de los clubes, de qué se tratan, si ya son clubes cerrados, si hay posibilidad de participar en ellos, todo lo que nos quieras contar de tus clubes de lectura. Mira, en la plataforma Turbano que yo tengo con mis socias, nos dedicamos a hacer diferentes proyectos de arte. Y también hace unos años empezamos a hacer estos clubes de lectura que yo dirijo con, qué sé yo, 15 personas cada uno. Tenemos 3 clubes y funciona de la manera que yo voy dando los libros, los comento un poco, nos juntamos y los comento y después todo el mundo opina. Entonces, ahí yo me he dado cuenta que aunque se diga que la gente ya no lee, que ya no le interesan los libros, ahí yo me di cuenta que hay igual como un fervor por la lectura que yo noto en todas las participantes, increíble. O sea, la gente quiere leer, quiere entender, quiere saber por qué un libro es mejor que otro literariamente, por qué no. Quiere encontrarse en los libros, más que nada, y sentirse identificado y a partir de eso comentar cosas que le pasan. Entonces, muy entretenido y se van formando como grupos ya de amigas que ya necesitan, o sea, me llaman, ¿cuándo viene la próxima sesión? Como desesperada, o sea, es un espacio de reflexión muy interesante y que a mí me llama mucho la atención que haya habido tanto interés, porque empecé haciendo un club y después ahora hay 3 y tengo como una lista de espera, se puede participar. Estamos pensando abrir más, pero eh, es como que yo pienso que las redes sociales hacen que la gente esté muy sola en cierto sentido, porque si bien tenemos la posibilidad de hacer esto, de tener esta entrevista, también la gente muestra como una vida un poco falsa. Por ejemplo, muestra fotos las más felices, qué sé yo, pero la gente quiere hablar de lo otro, lo que estábamos hablando antes, quiere hablar de sus problemas, de sus temas, de sus felicidades, todo,
Y eso está en los libros. En los libros está lo que no está en Instagram o en Facebook, está ahí, lo que está escondido. Y eso sale aquí en estos clubes. Entonces, muy interesante, muy catártico. Ya. ¿Y tienes posibilidad de abrir otro como para que la gente se interese o todavía no? Que estén atentos Todavía no, pero lo a voy tus a redes poner, sociales. sí, sí, atento a mis redes sociales, porque cuando abramos otro puede participar el que quiera y se puede hacer por Zoom. A mí me fascina, me fascina, me fascina hablar de libros y que Como la que uno se gente se llena de entusiasme. energía, así, como que te da la vitalidad para el resto de la semana. Lo que a mí me pasa con lecturas Mm, asombrosas, esta es mi energía, ¿cierto? La misma energía mm, que me producen mis lectura, hijos, ¿cierto? Así eso. para Sí, los enfrentar hijos también. para Los enfrentar hijos la son semana. sanadores, uno lo contagian de su energía, de su juventud. Sí, Así que esto también, esta como unión de gente a través de la lectura de un libro es maravillosa. Lectura asombrosa, lo encuentro fantástico lo que tú haces. O sea, muy, muy choro. No. muchas. Y que le den la oportunidad de darse a conocer a personas como yo que están publicando un libro por primera vez. Sí, y yo confío que lleguen muchos lectores y lectoras. Se acercan pronto la Navidad, ¿cierto? Pero ustedes pueden adquirirlo desde ya, leerlo, comentarlo aquí debajito del video, contactarse a través de Sí, sus redes con Francisca. Mencionaste la plataforma Arte Urbano. sí, Cuéntanos de ese trabajo porque ya llevan bastante tiempo, el 2001 sí, sí. se crea. Llevamos mucho tiempo y somos una plataforma que partimos buscando darle como tú, darle una ventana a artistas emergentes, pintores, escultores, y organizando exposiciones en diferentes lugares, haciendo alianzas con empresas para poder financiar esto y dando a conocer eso. Llevamos mucho tiempo, estuvimos a cargo de una sala que se llamó Boutique Audi. Ahí exponíamos eh, las obras, hacíamos exposiciones, de ahí salieron artistas que ahora son famosos. eh, y después dimos un giro un poco más social y estuvimos en la Fundación Colunga a cargo de una sala haciendo exposiciones de fotografía, de instalaciones, que tuvieran un trasfondo social, Mm, como reflejaran una preocupación de hoy. Y bueno, después vino el estallido social y ahí que está mm. ubicado en la zona cero, murió. Y seguimos nosotros haciendo exposición en diferentes lugares. Y también vino la pandemia y ahí quisimos ayudar a través del arte y hicimos una campaña que se llamó 100 por Chile, en que reunimos a los 100 eh, artistas famosos y también emergentes chilenos en que donaran una obra para Paternitas. Y, mm, y fue muy gratificante poder ayudar a través del arte en ese momento. Y, y hicimos varias iniciativas, máscaras pintadas, pañuelos, todas cosas en ese momento que se podían hacer sin salir de la casa Mm. y ayudar. Y ahora estamos trabajando justamente en haciendo un libro de esa iniciativa, de la campaña 100 por Chile. Pero Oh, seguimos en esto del fomento del arte, porque consideramos que lo más importante en la sociedad es el lugar, el espacio donde se sí. reflexiona, Y donde parafraseando a la iglesia, es justo y necesario. Es justo y necesario, es así que justo y necesario. sí, justo y Sí, necesario. a- Así que felicitaciones así que también eso. por esa iniciativa, por todo el trabajo realizado. Cuenta con este espacio de lecturas asombrosas, con la iniciativa de Lectores en Tránsito de esta comunidad hispanoamericana, donde se puede hacer difusión ahí en su página de Facebook, Ah, totalmente ya, gratuito, no hay pago de por medio ni nada. Es una vitrina ahí para que también Arte Urbano, ¿cierto? Y tú como escritora puedan dar a conocer los nuevos proyectos y las cosas en las cuales estén trabajando, las convocatorias, las discusiones, lo que ya. necesiten. Así que muy invitada. Francisca, ¿nos puedes adelantar este nuevo proyecto o está todavía top secret? Tu editora te dijo, no hables nada, no comentes nada. Sí, la verdad que está
top secret porque más que nada por superstición, porque siento que no se puede hablar de algo que no está hecho, pero estoy muy entusiasmada. También tiene que ver con los vínculos entre las personas. Quizá van a ser personajes un poco más jóvenes y distintos, pero siempre enfocados en lo humano. En lo humano, en las relaciones, una visión un poco más de los jóvenes, yo creo. Estoy trabajando en eso full. Mucha energía positiva para ti, que todo lo que recibas, todo el feedback, los comentarios, las respuestas, los saludos por parte de los lectores de Nosotros en la Arena, te anime, ¿cierto?, a finalizar bien. No vamos a decir pronto, que tarde lo que tenga que tardarse, como dicen en Toy Story, tardará lo que tenga que tardar, pero estaremos muy pendientes de tu nueva novela, ¿cierto?, para poder reunirnos aquí y conversar. ¿Quieres comentar algo, hacer un énfasis, invitar a tus lectores, a más lectores? No, me gustaría que se animen a leer mi libro porque lo hice con mucho trabajo, mucha pasión, y le puse mucho de mí y me gustaría que llegara a los lectores, que se entusiasmaran y van a encontrar que se van a identificar en diferentes partes y ojalá me comenten. Así que eso, el sentido de un libro es que llegue a los lectores, así que eso es lo que más me gustaría. Y quiero agradecerte a ti también por este espacio, que me gustó mucho y te felicito a ti por lo que haces. Es un espacio necesario y me encantó conversar contigo. Muchas gracias, Francisca, por conversar en este estilo en que vamos a lo subyacente de la lectura. Esa es la idea, y profundizar, conocer, y que además cuando los lectores lleguen a tu libro digan, oye, esta escritora me gusta porque además es muy coherente. Yo siempre hablo de la coherencia, de la coherencia de quien escribe, por qué escribe, ¿cierto? Para quién escribe. Y eso es muy bonito, poder también traspasar esta cosa virtual, ¿cierto? Y que los lectores también digan, oye, no, yo quiero seguir leyendo Francisca Izquierdo, quiero volverme fanática, ¿cierto? Quiero volverme fan de la escritura y la narrativa de Francisca. Así que agradecerte a ti, Francisca, por este tiempo, por ese hermoso fragmento. Quiero transparentar aquí a quienes me siguen que les solicité que leyera eso porque es una parte tan humanizadora y tan cálida en que Sara nos presenta a su madre, ¿cierto? Y así va presentando también a otros personajes que son importantes para entender y comprender lo que a ella le está pasando. Así que gracias a ti, gracias como siempre a Mariana Ales Bestseller con su gestión periodística fantástica que ha tenido con la novela y con la posibilidad de tenerte hoy. Como siempre, soy Ángeles Ferreira Jofré, su anfitriona aquí en Lecturas Asombrosas. Suscríbanse al canal de YouTube de Radio Universidad SEC, @Radio USEC, para que puedan no solo vernos varias veces en esta conversación, sino que también todos los programas de la radio. Así que los espero, como siempre, en más Lecturas Asombrosas, todos los jueves al mediodía, y celebrando nuestros 6 años de emisión. Muchas gracias. Gracias, Francisca, un gran abrazo. Gracias. Gracias a ti, Ángeles, abrazo también. Gracias. Si fuiste capaz de sumergirte en lo más profundo de esta ojeada literaria, ya eres parte de nuestra comunidad. Sintonízanos la próxima semana para otra lectura asombrosa, con la conducción de Ángeles Barrera, solo por Radio USEC.